Todo aquel que quiere un cambio, que me alzó la mano, debe entender la primera premisa, que es una base de fuerza. O sea, tiene que estar allí para que puedan haber cambios. La primera premisa es: nadie puede cambiar haciendo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es una premisa bien sencilla, pero es profunda desde el punto de vista de ejecución. Nosotros hemos denominado este año un año de transformación o de transición y de acción. Porque si tú no accionas, nada cambia. Si tú no haces algo diferente, nada cambia. Si estamos aquí, queremos llegar allá adelante, tenemos que caminar. No va a venir un ángel del cielo, no va a venir Dios mismo y te va a llevar en una carroza hasta donde Él quiere que tú vayas. Tú tienes que accionar, ¿correcto? Y tenemos que empezar a tomar conciencia de nuestra participación como los protagonistas de la historia que Dios escribe cada temporada. ¿Ok? Toca al que tienes al lado y dile: eres un protagonista, no eres un espectador. Dígaselo. Eres un protagonista. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que todos nosotros tenemos la oportunidad de poder ser parte de estos planes, incluidos, no viéndolo desde la barrera o desde las gradas, ¿verdad? Quiere decir que si Dios da una palabra y tú eres parte de esta casa, tu deber es accionar sobre esa palabra para que tú puedas llegar a donde Dios quiere. Y la Biblia nos enseña que Dios nos lleva de gloria en gloria. ¿Cuál es el problema que hay? El problema que hay es que nosotros a veces pensamos, creemos, realmente lo creemos, es que Dios hace todas las cosas y nosotros no nos toca sino recibirlas. ¿Ves? Como de que somos tan importantes para Dios, que lo somos, pero somos tan importantes para Dios que Dios tiene miedo de ponernos a participar, o no nos pone a hacer absolutamente nada, sino que Él hace todo y nosotros recibimos las bendiciones, los premios, las promesas. Todos esos asuntos llegan a nosotros. Pero resulta que no es así. Y una de las cosas que como apóstol me gusta desarrollar a nivel de las iglesias es el entendimiento de cómo funciona el reino. Porque el reino no funciona como tú crees, el reino funciona como Dios dice. Y aunque tú creas, entonces, aunque tú creas diferente a algo que Dios dice, no va a trabajar. Entonces cada uno de nosotros tiene que tener como esa avidez de ver cómo trabaja el reino. Si tú vas a un trabajo nuevo, una de las cosas primeritas que tú tienes que hacer cuando vas a una compañía que tú no sabes todavía cómo estás, no estás ambientado, no estás involucrado, pues sencillamente tú tienes que aprender qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, para poder hacerlo de la manera correcta, conforme a la visión de la compañía. Pues lo mismo con el reino. Cuando tú llegas a la iglesia, tú llegas sin saber nada de la iglesia, tú llegas sin saber nada del reino, tú llegas sin saber nada de Dios. Tú tienes un pequeño conocimiento, pero a medida que tú vas cada año, cada temporada, tú vas conociendo, deberías entonces crecer con el conocimiento y la revelación que Dios te da a través de cada año. Pero qué feo es llegar y entonces decir: bueno, yo estoy aquí, conozco a Dios hasta aquí y de aquí yo no voy a pasar. Sin embargo, veo como espectador a muchos que crecen, que Dios hace milagros, que Dios hace cosas en su vida, y tú dices: ¿pero cómo hacen eso? Pues sencillamente, si tú no accionas, si tú no participas en esos planes, pues no vas a verlo en tu vida. En una empresa te votarían. Dios espera con paciencia, ¿ves? Para que tú puedas empezar a entender un poco más aquello que Él quiere darte a través de su palabra, sus promesas y de su reino. Así que hoy voy a hablar un poquito acerca de un principio, que es el principio de lo primero, las primicias. ¿Qué son las primicias? No estamos acostumbrados a eso, pero lo voy a tratar de combinar con parte de la palabra profética, porque nosotros tenemos una visión del reino que a veces es equivocada, y eso nos lleva a caminos equivocados, decisiones equivocadas. Por ejemplo, ¿cuántos piensan que el sacrificio de Dios no es suficiente? Ninguno. Qué bueno. Entonces, si el sacrificio de Dios es suficiente, Dios no necesita que tú hagas más para tú ser salvo. Voy a repetirlo.
Si el sacrificio de Dios es suficiente, o sea, de su Hijo Jesús es suficiente, tú no necesitas hacer cosas para ser salvo, porque cuando recibes a Cristo ya Él hizo todo por ti. Entonces, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Que siendo salvos hagamos las cosas que Él dice que tenemos que hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Es al revés. No lo hacemos para ser salvos, sino porque somos salvos, entendiendo que ya Cristo nos salvó. Ahora nosotros entonces vamos a hacer las cosas que Él nos pide que tenemos que hacer. Y esas son las buenas obras que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué nos toca descubrir? Las buenas obras. ¿Cómo se descubre? A través de su palabra, las promesas que hay, las revelaciones que dan a través de los tiempos, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre, pero Dios trabaja con cada generación y a cada generación le da una porción de revelación. Esa porción de revelación sirve para que se establezca el reino en esa generación y ponga la plataforma de conocimiento y revelación para la próxima generación. Y así Dios trabaja. Es la manera como Dios lo hace. Lo ha hecho por siglos. Por siglos. Él da una palabra, prepara la generación, y hay unas generaciones que salen contumaz. Recuerda lo que pasó en el desierto, que aunque Él los sacó de Egipto, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y no pudieron cumplir lo que Dios les pidió que cumpliese, que era entrar a la tierra prometida, y tuvo que eliminar esa generación, esperando que saliera una segunda generación, que fue la generación que nació en el desierto, no en Egipto, en el desierto. La primera no pudo entrar, pero la segunda conquistó. Entonces la palabra de Dios siempre se va a cumplir. ¿A qué voy con esto? Es que nosotros tenemos que aprender estos principios, porque nosotros no operamos en el reino por sentimiento, por emociones, ni por necesidad. Dios no nos mueve tu necesidad. Todos tenemos necesidad. Todos. Entonces, si tú entiendes que ya Jesús te salvó y te puso en una posición, en un lugar, vamos a llamarlo así, de la familia de Dios, que eres hijo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿correcto? Entonces ahora como hijo tú vas a recibir algo. Ese algo está descrito en su palabra, pero también Dios como hijo te va a revelar algo, algo que tú tienes que hacer para que tú puedas entonces crecer y crear esa plataforma que se necesita crear de revelación y conocimiento para la próxima generación. Ese es tu deber. Entonces, como padre tenemos que enseñar a nuestros hijos, como hermanos tenemos que cuidar a los hermanos, como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, etcétera, 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 etcétera. Si vamos a hablar de esto, entonces no terminaríamos hoy. Pero a lo que me refiero es que tenemos que entrar en esta mentalidad de reino, de cómo es que el reino funciona, porque si no nosotros no vamos a avanzar. Y mi énfasis hoy en esto es porque cada uno de nosotros piensa de una manera diferente, tenemos cunas diferentes, formaciones diferentes, tenemos inclusive la estructura de pensamiento formada o forjada a través de experiencias que son malas, buenas o regulares. Entonces, si tratamos de hablar, por ejemplo, del amor, aquí voy a tener 200, bueno, tenemos unas 100 personas aquí hoy, como unas 100 diferentes definiciones y presentaciones de lo que es el amor. Entonces, ¿cuál es la verdad acerca del amor? Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Cómo yo building up that concept in my family? O sea, ¿cómo yo construyo ese concepto de vida en mi familia? ¿Como lo siento? ¿Como me enseñó la experiencia? ¿O como Dios dice? And that's the point. Ese es el verdadero sentido de todo esto. Entonces, en esta temporada, Dios ha soltado una palabra. Pero antes de entrar en la palabra, gracias, hijo, voy a hablar del principio de lo primero, entendiendo las primicias como lo primero. ¿Está conmigo, verdad? Vamos a hablar del principio de lo primero, entendiendo las primicias como primero. Porque el concepto no se refiere nada más a dinero. Y a veces muchos piensan que solamente es el dinero. Pero la verdad es que no es el dinero. El concepto se refiere al reino completo. Se refiere al entendimiento de lo que Dios realmente quiere de cada uno de nosotros y requiere de nosotros como hijos, como individuos, no solamente como casa espiritual, pero como individuos.
Durante este mes, el Señor nos va a traer revelación y nos va a traer mensaje de parte de Él. ¿Y por qué sabe usted esto, pastor? Gracias por preguntar. Porque Dios habla en las temporadas para sus hijos. Imagínese a alguien que está participando de la familia y no sepa para dónde va el asunto. Si usted llega a alguna parte, que va a ir a algún lugar o va a ir a coger un tour o va a una ciudad o va a un hotel y usted se para en la puerta y no le dicen buenos días, venga, esta es la recepción. Si usted no sabe, usted se va a quedar en el mismo sitio, a pesar de que está en el hotel. Nunca va a llegar a la habitación, a menos que usted accione sobre lo que ya tiene o se le diga conforme a lo que se debe hacer para que usted pueda dar ese resultado y tener usted lo que usted necesita. Pues es lo mismo en el reino. Entonces Dios va a hablarnos durante este mes de primicias. Y necesitamos entender que lo que Dios quiere es que nosotros pongamos esto como una base para el resto de nuestra temporada. La palabra de Dios debe ser la base de vida para mi temporada. Lo vamos a dividir en años. Sabemos que este es el calendario cristiano, el primer mes del calendario judío, o en septiembre. Nosotros ahorita pues estamos comenzando el año. Pero no importa en este momento lo que es la parte cronológica. Estamos hablando de los kairos de Dios. Dios abre en un momento determinado en el cielo estas cosas, determinadas por lo que cada uno de nosotros vive. Dios tiene planes para su casa. Dios tiene planes para usted. Usted está incluido en sus planes. Pero somos nosotros los que activamos las promesas que están en esos planes y damos vida a esos planes. No es que ya Dios habló, entonces todo va a resultar inmediatamente. No, hay cosas que Dios establece a la medida de su obediencia, a la medida de su fe. ¿Me estoy dando a entender? Está conmigo, ¿verdad? Porque quiero llegar a un punto aquí. Así que, si usted realmente entiende esto, pues debemos comprender cómo es que esto es establecido a nivel de reino. Dios, no el pastor Hernán, no la iglesia NGC, no la iglesia cualquiera que sea aquí en Miami o en cualquier otra parte del mundo. Dios está interesado en que Él debe ser primero en toda su vida, no solamente en la iglesia, pero en toda su vida. El principio primero es tan importante que Dios estableció a través de su Hijo como ofrenda, como primicias. Escuche, este principio para que tú y yo nos diéramos cuenta cómo funciona en el reino. Dios quiere ser el primero en tu vida. Si no es el primero en tu vida, será el segundo o el tercero. Pero no el primero. ¿Y qué pasa cuando no es el primero? Sencillo, pondrá usted a otro como primero. Inclusive se puede poner usted, pero no Dios. Entonces, por ejemplo, si Dios te pide algo y tú eres primero y no Dios, tú vas a mirar primero tus intereses y no las peticiones de Dios. Y es así de sencillo. Yo los tengo que traer a esta realidad de vida para poder usted recibir esto. Porque este principio está en toda la Biblia. Está en las finanzas, está en el nacimiento, está inclusive en nuestra vida diaria. En Mateo hay una parábola que tiene que ver con nuestra vida diaria. Y quiero compartirla con ustedes muy rápidamente. Mateo capítulo 6, venga un momentito, por favor. Es importante leer la palabra. Vamos a leer algunos versículos. 19, Mateo capítulo 6, 19, 20 y 21. Vamos a leer esos tres primeros versículos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, el porqué de esto, que hasta aquí lo hemos entendido, ¿verdad? Quiere decir que hay dos clases de tesoros. Hay tesoros que son terrenales y hay tesoros que son ¿qué? Celestiales. Y que los tesoros de aquí, pues son tesoros que tarde o temprano se van a acabar. ¿Correcto? Pero los del cielo no se van a acabar. Entonces, ¿por qué está hablando Jesús de esto? Y fíjense el por qué. El siguiente versículo dice, versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro. Ok, sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Si tu tesoro eres tú, el primero que va a recibir todo eres tú. Tú eres, o si es otra cosa, o si es el dinero, o cualquier cosa, pon al tesoro el nombre que tú quieras. Donde esté ese tesoro, ahí estará también tu ¿qué? Tu corazón. Tu corazón representa tu vida, tus decisiones, tus acciones, todo lo que tú en un momento determinado eres en esta vida. Por lo tanto, donde está el tesoro que más te interesa, entonces allí va a estar ¿qué cosa? Tu vida. Por eso mucha gente que le interesa la plata, toda su vida, que es su tiempo, su esfuerzo, intelecto, lo pone, lo gasta. ¿En qué? En hacer dinero. Pero entonces Jesús habla después en otra palabra, le dice, tú eres necio, brother. Estás haciendo todo este billete y viene la muerte y te va a pedir cuentas, te lleva, y ¿para quién será todo lo que tú has acumulado en esta tierra? Entonces no debes, dice, acumular nada más tesoros en la tierra, más bien preocúpate por tu alma, porque el alma es el tesoro real que el enemigo está buscando. Y si tú no te pones las pilas, nadie más lo puede hacer por ti. Entonces, si tu vida se gastó en hacer dinero y te olvidaste de la familia, te olvidaste de Dios, te olvidaste, ¿quién es el número uno en tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahora, les dije que esto era del diario vivir. Más adelante, en otros versículos, vamos a mirar allí. Versículo 24. Y aquí va a hablar acerca de el señorío. ¿De qué va a hablar? El señorío. Entonces, fíjense, esto a mí me impresionó, porque cuando Jesús estaba hablándole a los discípulos, antes de hablarle de las necesidades que cada uno tenía, habló del servicio al señorío. Miren lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro. O estimará a uno y menospreciará. No podéis servir a Dios. Okay, ¿qué está diciendo ahora aquí Jesús? Sencillo. El que ocupe el lugar número uno en tu corazón, a ese es el que tú le vas a servir. O sea, tú a la larga eres un servidor. Esto es tremendo. La pregunta es, ¿a quién tú decides servir? Y aquí es donde está todo este asunto. Miren, para fin de año salen todos estos, yo lo prediqué y lo hablé un poquito, pero salen todos estos asuntos de los agüeros y de las tradiciones que hay, y la gente lo cree. Es más, si tú te das cuenta, uno de los negocios más lucrativos que hay a nivel del mundo entero son los sitios esotéricos, donde te adivinan el futuro, donde te dicen qué es lo que va a pasar, donde te van a hacer el trabajito para que la mujer que tú quieras o el hombre que tú quieras, entonces te voltee a mirar. Entonces te hacen el trabajito, tráeme el pelo, tráeme la cosa, tráeme la media, y tú ahí se la traes, como sea, tú le robas la media al tipo, no, tú inventas. Pero en eso es lo que tú crees. ¿Sí me estoy dando a entender? Y nosotros tenemos la oportunidad como hijos de Dios de creerle al que hizo el cielo, la tierra,
al que puso los planetas, escuche, en su lugar y ahí están todavía, al que contiene el mar y no se sale, al que hizo al hombre y a la mujer, al que creó todo lo que tú ves, al rey del universo. Ese es el que te debe dirigir y debe estar como número uno en tu corazón. Tienes la oportunidad. El punto es que tenemos que accionar, tenemos que participar en esto y tenemos que entrar de una manera voluntaria porque no es obligado. Entonces, Jesús, sabiendo todo esto, le dice a ellos, miren, esta gente le sirve a la riqueza. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. Ustedes tienen que empezar a tomar decisiones y accionar. Entonces, más adelante, en esos versículos que vienen, después que le habla del señorío, dice, por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Diga conmigo, la vida es más que la comida, que el vestido y que la sociedad. ¿Qué dirán las Martínez si yo no me compro los Nike? ¿Qué dirá mi familia si yo no le llevo un regalo? Porque ya nos hemos acostumbrado a ese pensamiento, a ese estilo de vida. El mejor regalo que tú puedes dar se llama Jesús. Y cuando tú no puedas comprar algo, tú puedes dar el que es el número uno en tu corazón, que es Jesús. Y si usted se da cuenta, anterior por favor, si usted se da cuenta, está hablando de necesidades básicas. No está hablando de cosas, te vas a conseguir la mansión, no, ¿dónde vas a vivir? Así sea un apartamento, una habitación o un efficiency, cualquier cosa esa. ¿Dónde vas a vivir? O sea, está hablando de cosas totalmente básicas. Y esto tiene que ver, sobre todo, con el entendimiento de lo que el Señor quería establecer en la vida de ellos, como hijos, como escogidos de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos y como escogidos de Dios. Ponme ahora sí la diapositiva para que usted entienda algo. Porque si usted es un escogido, ay, santo Dios, usted fue escogido para vivir en un reino y representarlo en esta tierra. La pregunta es, ¿cómo represento ese reino si yo no sé ni siquiera cómo funciona? ¿Cómo? ¿Cómo voy a vivir en él si yo no sé cómo funciona? Y lastimosamente venimos a la iglesia domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo y nos cambiamos. Llevamos 10 años, 5 años, 7 años, 2 años y seguimos el mismo. Eso hace inefectivo a nuestro Dios. Porque se supone que este principio de lo primero te va a hacer recibir todo lo que tú necesitas y más. Y ahí, para allá vamos. Esto es increíble. Todo lo que tú quieres obtener materialmente no proviene poniéndote a ti como número uno. Proviene de ponerlo a él como número uno y él atiende tus necesidades y te da más para que tú repartas con liberalidad. Las leyes, los mandamientos en el reino están para ser obedecidos, no para ser cuestionados. Y de nuestra obediencia depende la activación de las promesas que encierran las bendiciones para nuestra vida. O sea, esto no se da por gratis. O sea, Dios te lo dijo, ya tiene que darse. Y por eso estoy trayendo este principio. Porque si tú no entiendes que lo primero en este año, tienes que empezar a cambiar esta mentalidad. Lo primero en este año no es nada más el trabajo. No, Dios te va a dar el trabajo. Lo primero en este año tiene que ser Dios en tu corazón. Dios en tu vida. Tú quieres que tus hijos estén protegidos. Dios es el primero que tiene que estar en tu vida. Porque Él te va a dar la sabiduría, la estrategia, inclusive las oraciones en el Espíritu para que tú ores por tus hijos. Y tus hijos no se pierdan. Porque tú eres limitado, no puedes pasar. Tu poder no pasa de la puerta. Tu poder no pasa donde estás presente. Pero el poder de Dios es mayor que cualquier otra cosa. Él es omnipresente. Y escúchame, y tenemos ángeles a nuestro servicio, designados por Dios. Pero si no sabemos cómo trabaja el reino, las revelaciones de los principios y la palabra profética son para que el evangelio se extienda y se establezca de generación en generación y sea establecido en esta tierra. Ahora, escúcheme. Volvemos al versículo, por favor. Esto que les estoy hablando tiene que ver con todo lo que Dios quiere de usted para este año. Pero la base de todo esto es poner a Dios primero.
Es imposible que esto se cumpla poniendo a Dios de segundo o de tercero. ¿Por qué? Gracias por preguntar. Aquí viene la respuesta. Resulta que los discípulos empezaron a mirar esto y dijeron, bueno, este es un asunto grave. O sea, ¿cómo es posible que nosotros vamos a vivir? Entonces miren lo que dice él. Dice, no se afanen por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de qué, de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Diga conmigo, conceptos equivocados. Para ti, ¿qué es la vida? Porque si para ti la vida es el iPhone, es solamente el vestido, si yo no me pongo marca, no me siento. Entonces tu valor está en la marca. Ah, no, pastor, eso es para ponerme. No. Quiero que sepas que eso es un concepto de vida. A mí me impresionó por primera vez ver a un niño coger a su mamá, gritar como si estuviera poseído porque le quitó el juego de video y se lo desconectó porque el muchachito no hacía más nada sino jugar. Y la reacción de ese muchacho fue como si perdiera la vida. Que son casos extremos, yo sé, eso no le pasa a tu hijo ni pasa en esta iglesia. Pero fíjate cómo los conceptos de vida van variando. Antes los padres se involucraban con los hijos y así sea cocotazo limpio, los llevaban donde tenían que ir. Ahora no, ahora le dan un teléfono para que no molesten. O una tablet. El concepto de vida va cambiando. Anteriormente, los que tienen 40 años como yo, no, hace como 40 años más bien, los que están aquí no me dejan mentir, nosotros teníamos una televisión en el año 60, llegó la televisión a Colombia por lo menos, año en que yo nací, en el 60, ya saben cuántos años tengo, ¿verdad? Y en ese año, yo de niñito, pues, nosotros veíamos, ese año empezó la televisión en blanco y negro. No había televisión a color. Y era una sola televisión en la casa y un canal. Cuando se abrió a la televisión de colores, ya eran 3 canales. Teníamos 3 canales. Pero resulta que la recepción de la televisión no era tan buena. Entonces, los que sufrieron conmigo voy a decirle así, no es un trauma, pero esto era un ejercicio, una experiencia, sufrieron esta experiencia, que resulta que a ti, eso era como por turnos, y te llegaba el turno de subirte al techo donde estaba la bendita antena, a moverla y escucharlo de abajo, y decir, ahí ya. No la mueva más. Y cuando uno se quitaba así de la imagen, quédate agarrándola. Entonces, ¿cuántos vivieron esa experiencia? Gloria a Dios. Hoy en día tienen 1,800 canales streaming por YouTube, Chubu, Netflix, el otro, como 800 fuentes de video y están aburridos. Fíjense el concepto de vida. Si tu concepto de vida es la sociedad y no realmente la evolución de tus hijos como debe ser, tú vas a meter a tus hijos ahí, en esa área. Pastor, pero no es bueno buscar lo mejor siempre y cuando no cambies escúchame, principios del reino por lo que tú crees que es bueno. Y aquí es donde yo voy. Eso fue lo que les dijo Jesús a ellos. Señores, el concepto de vida para ustedes es solamente alimento y bebida. Pero es que la vida es más que eso. Abran los ojos. O sea, si ustedes nada más llegan hasta ahí van a vivir. Pero yo les voy a dar vida. Yo tengo vida en el reino, tengo promesas en el reino para ustedes. Hay algo que no ha pasado todavía en ustedes, con ustedes y para este mundo que a ustedes mismos lo van a generar. Pero ustedes necesitan entrar, accionar, transicionar, salir de ese pensamiento, de ese concepto. Y créanme, el mundo nos ha robado el concepto de vida.
Nos ha robado el concepto de vida. Ya la familia no vale nada hoy. ¿Qué vale la familia? Lo que yo piense que valga. Eso es lo que vale. Y hay unos conceptos tan errados que si me quedo aquí no termino. Pero mi invitación es, cambia tu concepto. ¿Y por qué concepto lo cambio? Gracias por preguntar. Por el concepto que Jesús le enseñó a los discípulos. Fíjate lo que tenemos que hacer como hijos, como discípulos de Dios, inclusive en este tiempo, para poder recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? El mismo concepto, o sea, ¿qué están viendo ustedes realmente? Sigue, por favor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afana, añadir a su estatura un codo? Yo lo reto, a ver, póngase a pensar, crezco mañana, el pelo se me va, el pelo viene, venga. O sea, póngase. Yo lo reto, que me crezca el pie. O sea, por favor, sí, ya mañana aparezco ya delgadito. O sea, Jesús te está dando conceptos. Mira, lo que voy a decir tiene que ver con el entendimiento de esto. Tú tienes fuerzas ahora. Tú sales por allí. Algo pasa, porque para estar enfermo solamente se necesita estar sano. Y sales por esa puerta. Y algo pasa. ¿Quién te va a ayudar? Hasta ahora tú estás fuerte. Hasta ahora tú te cuidas. Montas la bicicleta, vas al gimnasio, haces tu ejercicio, caminas. Dios me cuida. Claro que Dios te cuida. Hasta donde tú te cuides. Hasta donde tú eres responsable. Pero si tú tomas esto como el número uno en tu vida, vas a poner a Dios de segundo. Todo el tiempo de tu vida lo vas a vivir ahí. Y a Dios no le vas a dar oportunidad de realmente cambiar esa perspectiva de tu pensamiento. Entonces, cuando te enfermas, ¿a quién vas a acudir? Llama al pastor para que ore por mí. Eso es lo primero que piensas. ¿Y por qué piensas en el pastor? Porque cuando vas al médico, en vez de mejorarte, te empeoran. Porque te dicen, tienes esto y esto y esto, tienes que tomarte esto y los side effects de esas drogas es peor de lo que tienes. Entonces mi pregunta es, si eres el número uno, ¿por qué tú no resuelves tu asunto? Por eso les dije, le voy a decir algo, espero que no se me molesten. Pero es para confrontarlos con esta manera de pensar. Porque en realidad el número uno en nuestra vida debe ser Dios. Porque la única respuesta a todo lo que pasa en tu vida la tiene Dios. Y aquí se los voy a probar. Por eso es importante entender este asunto. Porque no es tan fácil como, bueno, la palabra profética es chévere, vámonos, sí. No, hay que ponerse de acuerdo, hay que activar, hay que accionar la palabra. No, la recibimos, entonces Dios tiene que hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Hey, hold your horses, my friend. Think about it. O sea, cálmate. Como diríamos los latinos, tranquilo, Bobby. O sea, ¿Dios me sirve a mí o yo sirvo a Dios? ¿Quién es mi Señor? Él. Ok, si Él es mi Señor, Él se encarga de mí. ¿Cómo lo sabes, pastor? Gracias por preguntar, porque Él me lo dice aquí. Venga conmigo. Sigue, por favor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? De poca fe. ¿Cuál es el problema que tenían los discípulos? ¿Que tenían qué cosa? Poca fe, ¿para qué? ¿Para qué? Para entender que Dios lo podía cuidar en sus necesidades básicas y darle más. Ese es el problema de la iglesia hoy. Que no tiene la suficiente fe para recibir la gloria que Dios está preparando. Se quedan en esa misma fe. ¿Por qué? Porque no han puesto a Dios como primero.
Fíjese, ¿por qué lo digo? Gracias por preguntar. Porque Jesús lo dice. Yo le estoy hablando de lo que Jesús habló. Y de cómo nosotros tenemos que establecer sobre nuestra vida lo que Él quiere que se establezca. Y se lo voy a decir así, en su vida personal, en su vida de matrimonio, si usted no pone a Dios primero, usted se va a poner primero y va a haber problemas. Porque cuando tú eres primero, jamás podrás servir a otro señor, porque tú eres el Señor de tu vida. Y si tu orgullo está ahí, jamás vas a salir de ese orgullo. Y tu matrimonio se puede acabar. Y tus hijos se van. Pero tú vives tu vida. Because you are your Lord. Ese es el problema de la iglesia. Que no quieren dar su vida para que Jesús se sienta en el trono de su vida. Y Jesús lo dijo, el que no pierda su vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. No es que, no, tú vas a tratar, pero no puedes. ¿Por qué? Porque no has hecho lo primero que tienes que hacer. Quítate tú para ponerme yo. Y por eso es que se acaban los matrimonios. Y por eso es que hay padres que tienen unas aberraciones del concepto de familia. Y mis amados, en este año, yo los estoy retando a que usted cambie. Que salga de su zona de confort y empiece a meter a Dios de verdad de primero. Y no es nada más por venir a la iglesia. Es donde nadie te vea y ni el pastor te vea hacer lo que Dios te está demandando hacer. Y eso es lo más difícil. Sigue, por favor. No se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Eso es Jesús hablando. No se afanen. Díganme la verdad, ¿cuánto nos afanamos por eso? ¿Qué vamos? La leche de los pelados. El colegio. Una cosa impresionante. Es un afán. No te dice que tú no pienses en ello, que tú no te programes. Una cosa es programar las cosas y otra cosa es afanarse. Afanarse es producto de la inseguridad y el incierto futuro. Pero si yo estoy en Cristo, Cristo tiene control de mi futuro. Cristo tiene control de mi presente. Y Cristo también tuvo control de mi pasado. Mi pasado no me puede hacer caer en mi presente en lo que Él quiere. Y mi futuro no va a ser dominado por aquello que yo sembré en el pasado. Porque en Cristo Jesús todos los pecados fueron. Y de aquí en adelante todo es hecho. Entonces lo que viene no es lo que yo construí, es lo que Él tiene para mí en sus planes. Necesito poner a Dios, mi Señor, como número uno en mi corazón. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Sigue, por favor. Aquí está. Versículo 33. Mas buscad, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Por favor, lea conmigo ese versículo. Diga, hay que buscar primero, ¿qué cosa? El reino de Dios. Diga, su orden, su gobierno y todas, ¿qué cosas? Las cosas que pertenecen a la ¿qué? A la vida. Todas. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Todas. ¿Y cómo pasa eso, pastor? Como le ha pasado a muchos. Como le pasó a Pedro, como le pasó a Juan, como le pasó a Pablo, como le pasó a David, como le pasó a todos aquellos que son llamados y escogidos en generaciones. Tú eres un escogido en esta generación. Tú no eres cualquiera. Tú eres un señalado por Dios, lavado por la sangre de Cristo. Eres rescatado por precio, o sea, redimido por precio. Dios te señaló desde el cielo y mandó a Cristo Jesús para que en su sangre tus pecados te fueran perdonados. La vida eterna fuera asegurada y la vida aquí en la tierra a través de Cristo, buscando primeramente su reino aquí en la tierra, te diera todo lo que necesitas y más. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el verdadero problema? No tenemos fe.
para creer que poniendo al rey como primero, poniendo a Dios como primero, las cosas no puedan cambiar. ¿Saben por qué, mis amados? Porque no lo vemos con nuestros ojos naturales. Quiero terminar con esto. Porque en esta mañana, esto es un abrebocas nada más para lo que viene. Si quieres vivir esta dimensión de Cristo en la tierra, la vas a vivir. Solo si pones a Dios como primero. Y le digo, todo esto está presente inclusive en las primicias y en los diezmos. El concepto de diezmo, nosotros lo hemos tomado como darle al pastor de la iglesia. El concepto de diezmos no es ese. El concepto de primicia no es ese. El concepto de diezmos, ofrendas y primicias es el de honra a Dios. Y tú honras a quien verdaderamente a ti te importa, a quien tú tienes en alta estima. Pero hemos rebajado ese concepto por las enseñanzas del mundo. En este mes de las primicias, nosotros vamos a hacer algo, el último servicio. Usted puede hacer sus primicias desde ahora si quiere, pero durante todo este mes vamos a estar orando para que Dios te revele algunas cosas que tú tienes que cambiar y que tienes que prometerle a Dios como parte de esta acción en tu vida. Y vamos a pasarle a ustedes unas formitas, así como se las pasamos al fin de año, y estamos orando por ellas. Sus peticiones. ¿Recuerdan? Peticiones. ¿Qué son peticiones? Lo que yo le quiero pedir a Dios para que Dios haga en mi vida. Pero ahora, en este mes, lo que vamos a tener aquí es sencillamente un acto profético de parte tuya en promesa delante de Dios, de lo que tú realmente sabes que Dios te está pidiendo para cambiar. Y vamos a tener abierto este mes, para que al final de mes y durante todos estos domingos usted pueda traer sus primicias. Y las primicias provienen de este mismo concepto de poner primero a Dios. Yo le puedo leer más de 90 versículos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, que tiene que ver con este principio de lo primero. Este no es un asunto inventado por los pastores de las iglesias. Esto es un asunto que tiene que ver con Dios. Pero si mi fe me lleva solamente a entender que es el pastor de la iglesia que se quiere robar la plata, hasta allí llegarás. Dios habla de muchas cosas en su palabra, habla de cosas que tienen que ver con cómo nosotros debemos establecer ese principio en nuestra vida. Y la única manera es empezando a abrir el corazón y ponerlo a Él como primero. El primero de tu vida. Y cuando lo tengas allí, tú vas a ver lo fácil que es dar a Dios, como Él dio lo mejor y lo primero. Dice que Él le dio a Jesús por ti. Estando tú en delitos y pecados, estando tú pecando todavía, Dios dio a su Hijo, la vida de su Hijo por ti. ¿Sabes por qué? Porque te amó primero. Y si nosotros entendemos eso, es imposible que nosotros no coloquemos a Dios en nuestro corazón como número. Si vas al Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que desde que abrían el vientre, o sea, nacían los animales, los niños, Dios los reclama. Le dice, lo primero es mío y es santo. Y si tú quieres que te quedes, tienes que redimirlo, porque es mío. Desde el Antiguo Testamento Dios nos está hablando de este principio. Si Él te compró con sangre y te redimió, tú eres de Él.
Hay una figura que dice que si el asno nace y tú lo quieres redimir, tú lo tienes que pagar con un cordero. No sé si usted está entendiendo la figura. El asno era un animal totalmente, entre comillas, inmundo, no se podía comer, pero servía para trabajar. Entonces, se hacía necesario, porque el asno era modelos de transporte en ese entonces. Entonces, él le dice, si usted quiere quedarse con el asno, no hay ningún problema, pero es mío. Si no lo vas a hacer, tienes que quebrarle el cuello. Pero si lo vas a hacer, tienes que redimirlo con un cordero. Y el cordero era la tipificación del animal que es puro. Entonces, fíjense, lo impuro era santificado por lo puro. Tú y yo representamos ese asno. Éramos impuros delante de Dios porque nuestros pecados no nos permitían estar delante de Dios. Pero Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te redimió. Así que tú eres importante para Dios. La pregunta es, ¿puedes hacerlo número uno en tu corazón? Y para cerrar, quiero decirles qué es ser el número uno. Porque a veces decimos, ¿pero cómo, pastor? Y yo le pregunté, Señor, por lo menos dame algunas cosas para ver. Pues el número uno en todo, el número uno en tu día. El número uno en tu vocabulario, el número uno en tus frases, el número uno en tu pensamiento, el número uno en tu accionar, en tus decisiones. Es el número uno. O sea que cuando tú te levantas, por lo menos, Señor, gracias por este día. Te bendigo y gracias por bendecirme. Gracias por darme la vida. Toma unos minutos del día, los primeros, no los últimos. No cuando estás en problemas. No cuando vas para la oficina corriendo. Pero los primeros minutos del día, dáselos a Dios. Así sean 5 minutos. Retírate un momentito y dile, Señor, aquí estoy, arrodíllate delante de Él, te reconozco como Señor de mi día, Señor de mi vida. Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad, porque yo sé que tu voluntad es mejor que la mía. Gracias porque me das aliento de vida. Puedo respirar, puedo caminar, tengo salud. Padre, conserva mi salud. Cuando vengas a la iglesia, y por eso les digo, este asunto de los diezmos y las ofrendas, nosotros tenemos que entenderlo como lo primero, no como lo último que le damos a Dios, lo que nos sobra. Y eso es lo que hacemos porque nos han enseñado la cultura de la limosna. A Dios no se le da limosna. A Dios se le da lo mejor, lo primero. Entonces, cuando tú recibas tu cheque, cuando tú hagas lo que tú tienes que hacer y recibas, primero, antes de pagar la luz o de enviar el mortgage, saca el diezmo. Te reto a eso este año. Y usted verá lo que pasa en su vida. Porque no es la plata que da. Es la acción de honra que usted le muestra a su Señor. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Esta es una mañana que yo quiero retarlos. Quiero decirles, vengan. Traigan lo que realmente deben traer. Entrad a sus atrios con alabanza. Y a sus puertas, ¿cómo llegas? Con acciones de gracia. O sea, tú tienes que empezar a entender que Dios debe ser número uno en tu corazón. Otro ejemplo, para que entiendan esto, por eso le digo, esto es el abrebocas. Estás casado, estás casada, tienes tu marido, le quieres arrancar la cabeza, o no lo soportas, o estás mal, o él te quiere arrancar la cabeza a ti, mujer. ¿Qué tenemos que hacer como pareja? Claro, porque si te pones a tú primero, le arrancas la cabeza. Y tú tienes que morir a eso y tú tienes que ir donde Dios y decirle, Señor, le quiero arrancar la cabeza, pero tú eres mi Señor y tú me dices que yo debo tratarla como vaso más frágil, pero ahora lo que quiero es cogerla por el cuello y tirarla contra el piso y te descargas con Dios y le tienes que hablar a Dios y decirle, Señor, necesito que trates conmigo y que trates con ella. Eso es poner a Dios primero. Usted sabe, este asunto de la iglesia, tenemos que volver a entender estas cosas tan sencillas del evangelio. Porque nos hemos ido tanto a la bendición que nos olvidamos de la verdadera vida que tenemos que vivir nosotros y generar como hijos de Dios. Y este año va a ser un año de transición y cambio. Un año en el que usted va a ser retado por Dios. Esta palabra profética
es una palabra que lo va a llevar a unos retos impresionantes, como pasó con el profeta Ezequiel. O sea, lo sacaron de su zona de confort, de sacerdocio, y Dios le dijo, pues es momento ahora que usted empiece a accionar, mi Señor, y usted empiece a hablar lo que yo le voy a decir. Coma de la palabra, porque es tiempo ya de estar ahí sentado. No, yo necesito que te levantes. Toca al que está al lado y dice, es tiempo de levantarse. Vamos, dígale, es tiempo de accionar. ¿Se ponen de acuerdo conmigo? Levante su mano derecha y diga, Señor, este año será un año para mí de ponerte en el lugar que te corresponde, el número 1. Señor, hoy me comprometo delante de ti a no ser el mismo, no ser la misma, sino accionar conforme a la palabra que tú me vas a dar y los principios que tú me has dado a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Por siempre. Wow. Hay una unción que yo estoy sintiendo aquí de rompimiento en esta mañana, increíble. Porque esto que nosotros hacemos aquí, mis amados, es para que usted tenga la verdadera vida. No se sientan regañados, siéntanse exhortados, retados a pasar a algo mejor. No pueden seguir en lo mismo. Dios tiene cosas mayores y mejores para nosotros. Amén. En este año Dios me reveló, por lo menos esto es lo para no decirle que Dios me habló a mí. Voy a decirlo, sentí en el Espíritu, en una confirmación de una palabra que Dios tiene en Ezequiel acerca del río de sanidad. Y el Señor me habló y me dijo, si la iglesia comienza a ponerme a mí como primero y a accionar como debe ser, esta casa se convertirá en casa de sanidad y milagros. Escuchen, sanidad y milagros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como casa, todos ponemos a Dios como número 1, cuando aquí se reúne la gloria que Dios te dio a ti, la que te dio a ti y la que te dio a ti se junta con la mía. Y cuando nos juntamos, aquí juntamos es gloria de Dios. Y cuando eso pasa, el cielo es movido. Y el Señor me habló de ese río de sanidad. Y es una palabra profética para los tiempos de Israel. Como Israel estaba totalmente muerto, Valle de los Huesos Secos. Dios lo llama y le dice, mira sus huesos. Háblale a los huesos, profetízale a los huesos. Es el año de profetizar. Es el año, pero para profetizar tú tienes que poner a Dios primero. Tú no puedes salir. No, tú tienes que estar ahí con Él. Y aquellos familiares que no se habían convertido, esto es lo que Dios me hablaba, el Espíritu me hablaba mientras yo leía esta palabra. Los familiares que no se están convertidos, que tienen años, que son unos, Dios los va a traer sobrenaturalmente. Pero tú vas a tener que empezar a profetizar. Porque el reto es, no te quedes aquí así. Para este próximo año, por lo menos 2 personas que tú sabes que necesitan a Dios, matrimonios que tú sabes que necesitan a Dios, van a ser tu responsabilidad espiritual, no la de este pastor, la tuya. Porque Dios hoy te está viendo los ojos para decirte, hey, hoy te pongo como profeta a las naciones. Porque si te he escogido es para algo, no para que te sientes nada más a recibir, sino para que acciones en mi palabra. Vas a comer palabra este año, vas a prepararte para que entonces tú puedas accionar en mi palabra y profetizando a aquello que parece muerto, inclusive los sueños van a vivir en el nombre de Jesús, pero por tu palabra, no solamente por la palabra del pastor. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Así que aquí hay poder envuelto sobrenatural en todo esto. Aquí hay poder envuelto. Vamos, levante su mano, póngase de pie un segundito. Póngase de pie un segundito. Sí, Señor. Que tú eres fiel, descansaré en tu
promesas, Dios, confiaré. En que tú eres fiel, descansaré. En tus promesas, Dios, confiaré. En que tú eres fiel, descansaré. En tus promesas, Dios, confiaré. En que tú eres fiel, fiel eres tú, fiel tú, por siempre lo serás. Fiel eres tú, todas tus promesas, y todas sus promesas son sí, amén. Todas sus promesas son sí, amén. Señor, levante sus manos donde está, como hijos que reciben y que otorgan. Y diga conmigo: Señor, hoy te otorgo mi vida, el primer lugar en mi corazón. Te doy gracias porque sé que tú me has escogido para grandes cosas, que has preparado obra de antemano. Aquí hoy me comprometo delante de ti. Vamos, levante sus manos, comprométase. Esto es lo primero que tiene que hacer. Confiese con su boca, hable, dígale a Dios: Señor, aquí estoy, mi vida es tuya. Gracias, Padre, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque hoy me tienes aquí. Gracias porque diriges mis pasos. Gracias porque cuidas a mis hijos. Gracias por mi familia. Gracias por este nuevo año. Gracias porque hay un nuevo comenzar. Gracias porque puedo ver el sol de ese nuevo comenzar. Gracias porque la gloria que pasó ahora no es la que tú has preparado para mí. Hay una gloria mayor. Gracias, Señor, porque me has incluido en tus planes de gloria. Gracias, Padre, porque hoy comienza un nuevo capítulo para mi vida. No quedará igual. Seré mejor, seré mayor en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele fuerte el aplauso. En tus promesas, Dios, confiaré. En que tú eres fiel y descansaré. En tus promesas, Dios, confiaré. Y en que tú eres